Buenos días, Egunon. Primeramente, dar la bienvenida a Diana Chou y al representante económico de Taiwán, José María Liu, que aunque no ha podido acudir por motivos sanitarios y que seguro que le habría gustado acudir a esta inauguración, seguro que nos está viendo. También dar la bienvenida a todas las personas que nos estén viendo en el canal de YouTube. Como bien sabéis, estamos en la Casa de Cultura de Burlada para inaugurar la exposición de caligrafía, obra del reconocido artista y calígrafo maestro Tu Chun Cao, que se podrá visitar del 3 al 29 de noviembre, siempre que la normativa sanitaria lo permita. Hemos querido organizar esta exposición y los eventos que giran en torno a ella, cumpliendo con uno de los objetivos principales, que es reconocer las diferentes culturas presentes en Burlada, en este caso la oriental. Agradecer a todas las partes implicadas en esta exposición para que se haya llevado a cabo, desde el área de diversidad e inmigración del técnico Santi, y también al Fondo Spotlight Taiwán, del Ministerio de Cultura de Taiwán, que fomenta la difusión del arte y la cultura de Taiwán y los intercambios culturales internacionales. Así pues, por último, invitar a todas las personas para que vean y disfruten de esta exposición y conocer algo más de esta cultura milenaria. Muchísimas gracias por la presentación del alcalde. Para mí es un honor hoy poder estar aquí presentando la exposición de caligrafía de Taiwán a todo el público español. La exposición de caligrafía de Tu Chun Cao de Taiwán ha sido posible gracias a una colaboración internacional entre el Ministerio de Cultura de Taiwán Spotlight Project, la Oficina Económica y Cultura de Taipei en Madrid, el Ayuntamiento de Burlada y la Casa de Cultura de Burlada. En total, en esta exposición, tenemos 26 obras y con una docena de publicaciones en vitrinas. Y como han dicho, ya podemos visitar desde el día 3 hasta el día 28 de noviembre de 2020. En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Burlada. Tu Chun Cao es un artista, también es un sabio que pinta con el cuerpo y que nacido en Changhua, Taiwán, en 1948. Es hoy uno de los más prestigiosos calígrafos de Taiwán. Y el calígrafo quiso de todo corazón mostrar la creación más destacada ante el público español y compensar el pesar que no poder acudir a la exposición en persona por la pandemia. Y hablando de arte de la caligrafía taiwanesa, no solo hereda la estética clásica del chino tradicional, sino que también integra las habilidades de pintura en la caligrafía, que es la característica de la caligrafía taiwanesa. Dado que Taiwán es una sociedad libre y democrática, no existen restricciones sobre el tema de la creación artística, creando así un ambiente artístico diverso en Taiwán. La caligrafía de maestro Tu Chun Cao es líder en el mundo de la caligrafía de Taiwán y la innovación caligráfica del maestro se puede ver en todas las partes en Taiwán. Pues esperamos con esta exposición que traerá más paz y alegría en esta tierra. Muchísimas gracias. Hola, somos la Escuela Chun Yitong de Navarra, somos una escuela de Kung Fu tradicional y tenemos el honor de representar la danza de león en esta exposición de caligrafía de Taiwán en la Casa de Cultura de Burlada. Lo que vais a presenciar es un ritual para traer la buena suerte
y bendecir la exposición.
Voy a hacer unas pequeñas formas de Tai Chi. Es difícil explicar hasta qué o cómo está interrelacionado el Tai Chi, los movimientos del Tai Chi, con la caligrafía. Sobre todo para los no adeptos. Hay una cosa fundamental, y es que todo movimiento se va a producir en la parte central del cuerpo, en la cintura. A partir de aquí, con un buen asentamiento, es decir, hay que tener una posición estable, es como voy a dirigir el movimiento de las manos, desde cualquier postura. Voy a iniciar el trabajo con una formita pequeña, muy cortita, la voy a hacer muy despacio.
Aquí el cuerpo se mueve mucho, hay mucho meneo del cuerpo. No obstante, voy a intentar que se vea esto de una formita sencilla, una forma más conocida por los alumnos, una forma del estilo llano.
Gracias.